Dibujar un rombo conocida la diagonal mayor de mayúscula y la distancia de minúscula entre lados paralelos. Segunda parte del problema sería someterlo a un giro de 120 grados alrededor de un extremo de la diagonal mayor, siendo el sentido de giro dextrorsum. También preguntamos cuál sería la figura girada si el giro se realizara de esos mismos 120 grados, pero en sentido sinestrorsum. Bien, supongamos que se nos aporta, como decimos, la medida de la diagonal mayor de mayúscula de un rombo y la distancia entre lados opuestos. Es decir, conocemos la diagonal, supongamos que este fuera el rombo, conocemos esta medida, diagonal mayor, y la distancia entre lados opuestos, es decir, este lado y este tiene una distancia que es la misma entre este y este. Podemos observar que si desde el centro del rombo hacemos una perpendicular a uno de los lados, esta distancia es la mitad de la distancia aportada, es la semidistancia, y aquí tendríamos la otra mitad. Esa distancia la hemos medido en perpendicular, como se sabe. Por tanto, si este lado es perpendicular a este radio, pues esto sería el radio de una circunferencia y que, por tanto, ese radio es la mitad de la distancia aportada por el enunciado. Bien, según esto, pues supongamos que esta distancia es la distancia entre lados, este segmento representa la distancia entre lados paralelos, pues calcularíamos la mitad. Esta sería la mitad de esa distancia. Y entonces ahora simplemente poniendo aquí la medida de mayúscula, esta sería la medida de mayúscula diagonal mayor, pues concentro aquí y con este radio dibujaríamos una circunferencia. Esa circunferencia la tendríamos aquí y ahora simplemente desde estos extremos de la diagonal mayor haremos simplemente tangentes a esa circunferencia. Desde el otro extremo haríamos lo mismo, prolongaríamos y ahí tendríamos ya lo que sería el rombo pedido. Luego este es un rombo del que se conoce la diagonal mayor y la distancia entre lados paralelos. La segunda parte del problema consiste en girar este rombo alrededor de uno de los extremos de la diagonal, por ejemplo nosotros lo vamos a hacer alrededor de este, un ángulo de 120 grados en sentido dextrorsum, es decir, en sentido a derechas. Bien, pues la idea sería, si este es el centro de giro, tomaríamos este punto y lo giraríamos esos 120 grados. Para ello haríamos centro en este punto y con este radio trazaríamos un arco de circunferencia. Y a continuación dibujaríamos, una vez dibujado ese arco de una manera amplia, pues dibujaríamos una línea que forme 120 grados con esta. Y entonces esa línea nos determinaría lo que sería la diagonal girada, puesto que este punto en el giro ha permanecido inmóvil. A continuación podríamos girar este punto y este los mismos 120 grados, pero como cuando hacemos un giro la figura original y la girada son idénticas, pues nosotros lo que podemos hacer es ahora ya conocida esta diagonal menor, podemos construir aquí el rombo, digamos, a partir de esta diagonal mayor. Por tanto, por el punto medio haríamos aquí una perpendicular y podemos simular el giro de este punto y de este alrededor de este centro de giro, simplemente haciendo un arco de centro en este punto y con este radio que sería igual al lado del rombo. Haríamos ese giro y nos determinaría aquí estos dos puntos de corte con, digamos, la perpendicular anterior. Obsérvese que al ser esta medida igual a esta, pues este punto girado vendría a parar a esta posición y este punto girado vendría a parar a esta posición. No quedaría más que unir los cuatro puntos para tener ya el rombo en su posición de giro en el sentido, digamos, de las agujas del reloj, es decir, sentido dextrorsum. La segunda parte del problema nos dice que giremos en sentido sinistrorsum los mismos 120 grados alrededor de este mismo punto. El proceso es el mismo, pero en sentido contrario a dibujar del reloj, es decir, a izquierdas. Haríamos el giro, giraríamos esta recta, sería esta, habiendo sometido a un giro de 120 grados, es decir, dibujando una línea a 120 grados con ella, igual que en el caso anterior, por el centro haremos perpendiculares y luego realizamos los mismos arcos que hicimos en el caso anterior y no habría más que unir los puntos para tener ya ahí el rombo girado. Obsérvese que la figura original y la girada son idénticas. Un segundo caso que planteamos dentro de este vídeo es que se nos aportan dos rectas, dos semirrectas y un punto en el ángulo interior. Y se pide construir un triángulo equilátero del que se conoce que este punto aportado es el centro del mismo, sabiendo que un vértice está en esta recta y otro vértice está en esta otra. Sería una especie de aplicación parecida a lo que hemos estudiado anteriormente, pero con una pequeña variante.
O sea, triángulo equilátero del que se conoce su centro, un vértice en esta semirrecta y otro vértice en esta otra. Nosotros nos dibujamos en figura aparte, en este tipo de casos, un triángulo equilátero, es decir, la figura que queremos dibujar, el centro, hallamos el centro, punto de corte de mediatrices, y vemos que si nosotros giramos este vértice alrededor del centro, un ángulo igual a este ángulo, a este valor, pues de este punto pasamos a este. Es decir, que podemos observar que si hacemos ese giro, pues venimos aquí a esta posición, habiendo hecho un giro de 120 grados. Obsérvese que al ser equilátero, digamos, este ángulo es igual a este, como en total son 360, pues 360 entre 3 son 120. Por tanto, cierto punto, un vértice girado alrededor del centro, 120 grados, va a parar a otro vértice. Y si hiciéramos lo mismo, tomando este punto como centro, volveríamos a girar otros 120 grados y veríamos a este y otros 120 grados y a este. No sabemos qué punto hay que tomar porque no sabemos dónde se encuentra un vértice del triángulo. Sabemos que está en esta recta. Como no sabemos dónde está, pero sí sabemos que ese punto, cuando lo giremos alrededor de O, 120 grados, va a ir a parar a cierto punto de esta recta, pues lo que hacemos es girar la recta entera. Para girar una recta completa ya se sabe que lo que hacemos es trazar una perpendicular y realizar el giro de 120 grados, en este caso, de esa recta, de ese segmento. Hacemos el arco y una vez hecho eso, pues ponemos aquí una línea a 120 grados. Con lo cual este punto girado viene aquí. Como esta línea es perpendicular a esta, digamos que la recta esta en el movimiento del giro va a irse manteniendo tangente a este arco que hemos hecho. Por tanto, la posición final de esta recta después de girada alrededor de O va a ser una perpendicular a este radio. Y entonces dibujaríamos esa perpendicular. Por tanto, digamos que esta recta, su recta girada a 120 grados es esta. Como cierto punto de esta recta desconocido, cuando lo gire 120 grados alrededor de O, va a ir a parar a cierto punto de esta, pues precisamente el corte de la recta girada con esta recta va a ser un vértice ya del triángulo. Y ya tendríamos ahí un punto del triángulo. Ahora no habría más que de este punto deshacerle el giro de 120 grados alrededor de O, en sentido contrario, haríamos ese arco. Y este arco, como se puede ver, nos cortaría en este punto a esta otra recta. Podemos comprobar que al unir este punto con este y este con este, se forma aquí un ángulo de 120 grados. Bien, y ahora ya simplemente es construir un triángulo conocido el lado. Este sería el lado del triángulo y ya sería construido. Por tanto, este es el triángulo cuyo centro es este. Un vértice está en esta semirrecta aportada y otro vértice está en esta semirrecta aportada. Esto, como se puede ver, es otro enfoque, otro tipo de problema que podemos aplicar para los giros, que es imponer una condición de que dos vértices de una figura, de un polígono regular, se encuentren sobre elementos determinados. Pueden ser rectas o pueden ser circunferencias. Para completar el estudio, se aporta una recta, una circunferencia y un punto. Y se sabe que ese punto es vértice de un triángulo equilátero. Queremos situar ese triángulo con un vértice aquí, en el punto aportado, otro vértice en esta circunferencia y otro vértice en la recta. Normalmente, en este caso, pues planteamos un triángulo equilátero, que es la figura que queremos conseguir. Se nos aporta ahora un vértice. Entonces nosotros sabemos que si tomamos este punto como centro de giro, pues si este punto, este otro vértice, lo giramos 60 grados, por ejemplo, hacia acá, pues este punto irá a parar a este. O sea que un vértice girado 60 grados en un triángulo equilátero alrededor de otro vértice va a parar a un tercer vértice del mismo. Por tanto, si este es el punto A aportado, sabemos que cierto punto de esta circunferencia desconocido para nosotros, cuando lo giremos 60 grados alrededor de A, irá a parar a cierto punto de esta recta. Como no sabemos qué punto de esta circunferencia es, lo que vamos a hacer va a ser girar la circunferencia completa. Para girar una circunferencia se gira su centro. Uniremos A con O y esta recta, la giraríamos, este segmento lo giraríamos 60 grados. Haríamos el arco de centro en A y este radio, y haríamos un arco que corresponda a 60 grados. Es decir, trazaríamos ahora una línea que forme 60 grados con esta. El corte de esa línea con el arco nos determina este punto, que es el centro de la circunferencia girada. Con el mismo radio la dibujamos, puesto que figuras giradas son idénticas. Como cierto punto de esta, cuando lo giremos 60 grados, va a ir a parar a cierto punto de la recta, pues resultará que los cortes de la circunferencia con la recta son dos posibles vértices de las dos soluciones del triángulo. De modo que, si esta es una primera solución, uniendo este punto con este, sería el lado del triángulo, y este sería la segunda solución. Entonces, uniendo este con este, formaríamos el lado, como decimos, y haciendo ya un triángulo equilátero, tendríamos aquí que el tercer vértice se sitúa sobre la circunferencia. También podríamos haber hecho centro aquí y con este radio haber girado en sentido contrario los 60 grados, pero nos resulta más fácil en este caso construir un triángulo equilátero conocido el lado.
y esa sería una de las soluciones. La otra es tomar este punto de corte como vértice del triángulo junto a este. Por tanto, los unimos y formamos un nuevo triángulo, o bien este punto, este de aquí, lo giramos 60 grados alrededor de A en el sentido contrario, con lo cual llegaríamos a este punto. Y ahí tendríamos la otra solución del caso.